¿Están aquí? Todos, los mismos que estuvieron allá. ¿Cuántos estamos orando, hermanos, por los juniors? Yo creo, hermanos, y siento que es una bendición muy grande esta, ¿verdad? La cual estamos adquiriendo de parte de Dios. Quizás ahorita ellos no se dan cuenta, ¿verdad? El esfuerzo que se está haciendo y todo lo que se está haciendo a favor de ellos. Pero un día ellos lo van a entender. Porque la palabra de Dios a nosotros nos enseña que los hijos no van a atesorar para los padres, sino los padres, ¿verdad? Para los hijos. Y la mejor herencia que nosotros tenemos es lo que hemos recibido de parte de Dios. Instruirlos a ellos en el camino adecuado. Va a llegar el momento de su vida, ¿verdad? Que ellos van a tomar una decisión de servir al Señor, lo cual es lo que queremos, ¿verdad? Dios bendiga mucho a los juniors. Vamos a orar mucho por ellos, para que el Señor les dé mucha capacidad y un día, ¿verdad?, los podamos ver enrolados como los jóvenes, ¿verdad?, dentro de la iglesia. Vamos a orar mucho por ellos. Teenagers, how many of you guys are awake? Are you guys awake? Or we're still sleeping? I'm going to get you guys involved, so if you guys are going to talk, you're going to talk now. So everybody's going to participate. My brother's going to give you guys a couple scriptures, and you guys be ready to go because I know our time is very limited. So we're going to try to go as fast and quick as possible so we can be more, this could be understanding to everybody. Right now, you guys probably don't understand a lot of things that we're doing, but in time you will. Everything that we're saying, you guys are going to, when you guys grow up and realize that everything we're doing is for your benefit only. Vamos a empezar, hermanos. El tema que me tocó a mí va a ser la iglesia. Una de las grandes preguntas, ¿verdad?, de lo que es la iglesia es precisamente esa. Los jóvenes, quizás adolescentes, y quisiera hacerles una pregunta, quisiera ver la respuesta de ellos mismos. I want to hear you guys. What do you guys think what the church is? What is the church? ¿Dónde está el micrófono, hermano? Pregúntale a los jovencitos, los juniors, y quiero saber, un joven de este lado y una joven de acá, que me diga en su punto de vista qué es la iglesia. ¿Qué es lo que ellos piensan cuando se dice qué es la iglesia? Que bendiga a este joven, hermano. ¿Qué es la iglesia? ¿Tú qué piensas que es la iglesia? La casa de Dios. Buena respuesta. Dios bendiga a nuestro hermano. Una joven que nos diga en su punto de vista ellos qué piensan que es la iglesia. Una congregación como una gran familia que trabaja juntos para alabar a Dios y servirle. Amén. Dios bendiga, hermanos, a esta joven. Todo esto, hermanos, a mí me da mucho gusto esto porque yo, hermanos, como niño, yo crecí dentro de la iglesia. Mis padres me instruyeron y estos niños los podemos ver que han sido instruidos de la manera que ellos mismos ahorita están hablando lo que ellos han aprendido a través del tiempo. You guys are all understanding me, right? I'm going to try to speak a little bit English and a little bit in Spanish. I know you guys understand a little bit of this, a little bit of that, but the point we're going to get it across. Right now we're talking about what is the church. In your opinion, what is the church? Our brother said it is the house of God. And you guys heard what our sister was saying. La iglesia, muchos piensan, ¿verdad? Y hablando, vamos a hablar un poquito literalmente hablando. Ustedes ahorita ya están dando el punto de vista literalmente hablando, lo que es físicamente. Estamos hablando de un edificio. Amén. Aquí estamos viendo, ¿verdad?, una iglesia. Estamos viendo el templo que construyó Salomón. Y estamos hablando de un edificio físicamente, lo que representa la casa de Dios, la iglesia, ¿verdad? ¿Quién tiene esta escritura? Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 11 y 16. Que se prepare el que tiene la escritura de Mateo 21, versículo 12 al 13. Casa de Dios. Feel free to come in whenever you need. Dios bendiga a este joven. Acabó pues Salomón
de noche y díjole, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Y yo cerraré los cielos que haya lluvia y Que no haya lluvia. si mandaré a la costa que consuma la tierra, o si enviaré pestilencia a mi pueblo, se enviará a mi pueblo sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraré y buscaré mi rostro y se convertiré de sus malos caminos. Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, pues que ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán en él para siempre. Uno de los puntos claves, hermanos, que estamos viendo aquí en esta escritura es esta. El versículo 11 dice, acabó pues Salomón, ¿qué acabó? La casa de Jehová. En un tiempo pasado, si nos vamos un poquito a la historia, el que quería construir una casa a Dios era David, su padre. El Señor le dijo, ¿verdad?, que él había, podemos decir, ¿verdad?, había derramado mucha sangre y él no iba a ser el indicado para levantar lo que era el templo de Dios. El que viene tras de ti, que sería tu pariente, tu hijo, ¿verdad?, va a ser el que me va a construir casa. En este caso estamos hablando ya de Salomón. Cuando Salomón construyó el templo de Dios, él le dijo, acabó Salomón la casa de Dios. Estamos hablando de algo literal. El versículo 15, la oración en este lugar, y dice, mis ojos, y ahora dice, estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Pues que ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos, mi corazón estén allí para siempre. Si gusta, hermano, leer en inglés el versículo 11, 15 y 16. It says, thus Solomon finished the house of the Lord, and the king's house, and all that came into Solomon's heart to make. In the house of the Lord, and in his own house he prospered effected. And the Lord appeared to Solomon by night and said unto him, I have heard your prayer, and have chosen this place to myself for a house of sacrifice. If I shut up the heaven, there be no rain, or if I command the locusts to devour the land, or if I send pestilence among my people, if my people, which are called by my name, shall humble themselves and pray, and seek my face, and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, and I will forgive their sin, and will heal their land. Now mine eyes shall be open, and mine ears attend unto the prayer that is made in this place. For now I have chosen and sanctified this house, that my name may be there forever, and my eyes and my heart shall be there perpetually. Amen. Is this all making sense to you guys? I hope it is. Solomon constructed the house of God, and he called it Casa de Dios, which is the house of God, which is now what we know as what the church. How many know, or in their opinion, knows what happens in this place? ¿Qué es lo que acontece, hermanos, dentro de la iglesia? Antes de eso vamos a leer una escritura más, que es en San Mateo. ¿Quién tiene la escritura de San Mateo 21, 12 al 13? Acuérdense, estamos hablando de una iglesia física, una iglesia literal. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y trastornó las mesas de los cambiadores y las sillas de los que vendían palomas, y les dice, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros cueva de ladrones la habéis hecho. And Jesus went into the temple of God, and cast out all of them that sold and bought in the temple, and overthrew the tables of the money changers, and the seats of them that sold doves, and said unto them, it is written, my house shall be called the house of prayer, but ye have made it a den of thieves. Amén.
aquí ya tenemos, hermanos, Salomón está diciendo que la iglesia es la casa de Dios. El Señor está hablando y dice que es casa de oración. Ustedes en su poquito, ¿verdad?, conocimiento de lo que es la iglesia, ustedes pueden describir lo que acontece en este lugar. ¿Por qué el Señor decía casa de oración? Porque aquí se viene a este lugar a orar, a poner todas las peticiones delante de Dios. Aquí venimos a escuchar palabras de Dios. Y esta es donde se manifiesta la presencia de Dios. El Señor se deja sentir dentro de el lugar el cual nosotros hemos designado para reunirnos. ¿Estamos entendiendo, verdad, jóvenes? La casa de Dios, casa de oración. Una pregunta: ¿cuál debe ser nuestra conducta dentro de la iglesia? Estamos hablando de la iglesia, lo cual ahorita estamos dentro de la iglesia. Y quisiera que me escuchara una joven y también un joven, que me diga cuál debe ser nuestra conducta dentro de la iglesia. Primer joven, primera joven. Somebody that can let me know what should be our conduct, what should be our behavior, what do we need to do inside church? How do we need to behave? How do we need to conduct ourselves inside church? Pues yo pienso que nos tenemos que portar bien y ser respetuosos con todos los hermanos y nuestros compañeros. Amén. Dice, hermanos, aquí esta joven tocó un punto muy bonito: respeto. El respeto dentro de la casa de Dios es muy importante. Aquí en la casa de Dios, lo que es la iglesia de Dios, no se viene a masticar chicle, no se viene a comer, no se viene, ¿verdad?, a ninguna otra cosa, sino a orar, a pedirle al Señor auxilio por una necesidad, a venir a darle al Señor la honra, la gloria y esperar la manifestación de Dios. Un joven que me diga cuál debe ser nuestra conducta dentro de la iglesia. Que se prepare en la primera Timoteo capítulo 3, 14 y 15. Sienta portar bien y no hacer travesuras. Bendiga a este jovencito. Portarse bien y no hacer travesuras. Keep your hands to yourself, dice el hermano, ¿verdad? Todo esto, hermanos, muchas veces, ¿verdad?, hay muchas cosas. El orden dentro de la iglesia es muy importante. El respeto, ¿verdad? Cuando uno viene a la casa de Dios, aún, ¿verdad?, la gente del mundo, la gente de fuera, lo primero que hace, ¿verdad?, se quita su gorra, su cachucha, y muchas veces ustedes nos miran, nosotros no andamos quizás vestidos de una manera inapropiada. Venimos con nuestras camisas largas, por respeto en el aspecto de que la presencia de Dios está en este lugar, lo cual debemos de respetar. Aquí se viene, es un lugar para nosotros, un lugar sagrado. Es un lugar, ¿verdad?, el cual se viene a alabar y bendecir el nombre de Dios. Y como dice la palabra de Dios, va a haber tiempo para todo. Va a haber tiempo para reír, va a haber tiempo para escuchar, ¿verdad?, quizás cantos espirituales, quizás por decir, muchos ahorita cargan mucho lo que es los audífonos. Va a haber tiempo para todo. Pero la casa de Dios es dedicada para orar, para venir a alabar el nombre del Señor. Y simplemente eso, ¿verdad? Simplemente eso. Dios bendiga, hermanos, estos jóvenes. You want to read First Timothy. 3:14 to 14. I hope I can come to you soon, but I am writing these things to you now. And even if I cannot come soon, you will know about the things that people must do in the family of God.
The family is the church of the living God, the support and foundation of the truth. Amén. Dios bendiga a esta joven, hermano. La escritura que ella acaba de leer es esta. Dice el apóstol Pablo, capítulo 3, de la primera de Timoteo, versículo 14 al 15, dice: esto te escribo con esperanza que iré presto a ti. Y si no fuere tan presto, para que sepas cómo te conviene conversar en la casa de Dios. En la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. El apóstol Pablo, ¿verdad?, le está dando un consejo a Timoteo y le dice: tú tienes que saber cómo te vas a conducir, qué es lo que vas a hablar y cómo te vas a llevar en la iglesia de Dios, ¿verdad? Dentro de la iglesia, cómo te vas a conducir. Nosotros lo que estamos aprendiendo, ¿verdad? De hecho, quizás nuestros padres nos llaman la atención: no te vistes de esta manera, no hagas esto. ¿Por qué? Porque vamos a la iglesia de Dios. Ahora, una pregunta. Esa fue la escritura que acabamos de leer. Quizás esta pregunta muchos se lo hagan. Nuestro hermano Ever ahorita tocó este punto y vamos a tocar este punto. ¿Cuál es la verdadera iglesia? Esta pregunta quizás muchos aún de fuera se hagan esta pregunta. ¿Cuál es la verdadera iglesia? Y no nomás eso, ¿verdad? Porque hay todavía más preguntas que salen de allí. ¿Estoy en la correcta iglesia? Quizás en la correcta doctrina. ¿Cuál es la forma de creer? Estas son preguntas que muchas veces nosotros mismos las hacemos y tenemos que llegar a una conclusión. Estamos hablando ahorita de una iglesia literal, una iglesia física, una iglesia como esta, la que estamos con 4 paredes y estamos alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Fíjese lo que dice la escritura: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre lanzamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le protestaré: nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña, y descendieron lluvias y vinieron ríos. It says here, not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doth my will of my Father which is in heaven. Many will say unto me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name, and in your name have cast out demons, and in your name many wonderful works? And then I will profess unto them, I never knew you. Depart from me, you that work iniquity. Therefore whosoever heareth these things of mine and doeth them, I will liken unto a wise man which built his house upon a rock, and the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon the house, and it fell not, for it was founded upon a rock. Y descendieron lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y combatieron aquella casa y no cayó, porque estaba fundado, ¿qué dice, hermanos? Sobre la peña, sobre la roca. Vamos a hablar un poquito y ahorita estamos hablando de una iglesia física, una iglesia, podemos decir, de 4 paredes. ¿Cuál es nuestra conducta dentro de la iglesia? ¿Qué es esa iglesia? Casa de Dios. Es considerada también, según la palabra de Dios, casa de oración. Y ustedes saben lo que se lleva a cabo dentro de la iglesia. Ahora vamos a hablar de una iglesia espiritualmente hablando. ¿Cuántos entienden un poquito de esto? Espiritualmente el Señor viene por una iglesia santa. Así dice la palabra de Dios. Espiritualmente hablando, y la pregunta, lo cual ahorita vamos a volver a esa pregunta. La pregunta es: ¿cuál es la verdadera iglesia? Ustedes pueden mirar de fuera, tenemos la iglesia
católica, tenemos la adventista, tenemos la bautistas, tenemos tantas iglesias. Y mucha gente aún quizás se pregunte, ¿cuál es la verdadera iglesia? ¿Qué hace esta iglesia diferente a las demás? Allá hacen lo mismo, van y se juntan y alaban el nombre del Señor y hacen esto. Creo para muchos quizás parezca lo mismo. Y es lo que ahorita vamos a entrar en eso, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. El hermano leyó la escritura en inglés, y en inglés dice, hermano, ¿qué dice el primer párrafo en inglés? And whoever says unto me, Lord, Lord, shall not enter into the kingdom of heaven. Not anybody that says Lord, Lord. It's looking for a specific church. A specific church which the Word of God has given us in verse 24. La clave de esta escritura que dice, cualquiera pues que oye estas palabras, ¿y qué dice? Y las hace. El Señor dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Estamos entendiendo, ¿verdad, jóvenes? La palabra de Dios nos dice, esta es la manera que tenemos que conducirnos. Estos los mandamientos que tenemos que hacer para entrar nosotros al reino de los cielos. El que oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña, dice la palabra de Dios. Vamos a seguir leyendo. Una iglesia con fundamento es lo que el Señor está hablando. Mateo 16, versículo 18. Que tengas escritura, que la lee. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. And I also say unto you that you are Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Amén. Dice, hermano, qué precioso es esto. Lo que dice la escritura, las puertas del infierno no van a prevalecer en contra de la iglesia. El Señor le dijo al apóstol Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Vamos a ver la segunda escritura, Primera de Corintios capítulo 3, versículo 10 al 11. ¿Quién tiene esa escritura? Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edificio encima, pero cada uno miré cómo sobre edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. According to the grace of God which is given unto me as a wise master builder, I have laid the foundation, and another buildeth thereon. But let every man take heed how he buildeth thereupon, for other foundation can no man lay that is laid, which is Jesus Christ. Amén. El fundamento, hermanos, de la iglesia es Jesucristo. El apóstol Pablo lo dijo muy claro, ¿verdad? Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. La escritura anteriormente la leímos, el que oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. Aún literalmente hablando, nosotros podemos ver por medio de esta fotografía que los cimientos van todavía a las raíces muy hondas. Porque cuando viene la lluvia, cuando vienen los vientos, si esta casa no está bien fundada, ¿qué es lo que pasa, hermano? Es lo que pasa cuando una casa no está bien fundada. Una iglesia sin fundamento ¿podrá permanecer? ¿Quién tiene esa escritura? Mateo 7, 26 al 27. But everyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like a foolish man who built his house on sand. The rain came down, the streams rose,
And the winds blew and beat against the house, and it fell with a great crash. Ya la leo en inglés, hermano. El capítulo, estamos en el capítulo 7 de Mateo, ¿verdad? Vamos a leerla, yo la voy a leer en español. Dice la palabra de Dios en el versículo 26 al 27. Y cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendieron lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos, hicieron ímpetu en aquella casa. ¿Y qué dice, hermanos? Y cayó, y fue grande su ruina. Estamos hablando ahora aquel que oyó la palabra de Dios y no la hizo, ¿verdad? La palabra de Dios es muy clara. Los mandamientos, los estatutos, la forma de creer ya está establecida. Ojalá podamos entender esto. Lo único que el Hijo de Dios tiene que hacer es obedecer. Haciendo eso, estamos siendo fundados sobre la roca, la cual es Jesucristo. Ahora una pregunta, joven. En lo que hemos ya leído, ¿cuál es el fundamento de la iglesia? Espiritualmente hablando, ¿cuál es el fundamento de la iglesia? Quisiera que una joven me dijera, ¿cuál es el fundamento de la iglesia? What is the foundation of our church? And we're talking not literally. We can actually talk literally also. The foundation of the church, it has to be something solid. It has to be the rock. But in our terms, spiritually talking, what is the rock? What is the foundation of our church? Efesios capítulo 2, versículo 20. El que tenga esa escritura que lo lea. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Jóvenes, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién es? Jesucristo. Dios es la piedra la cual desecharon, dice la escritura, los edificadores, la cual vino a ser puesta por cabeza, ¿verdad?, de la iglesia. Él es, ¿verdad?, la piedra la cual la iglesia tiene su fundamento en Dios. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el fundamento de la iglesia? Jesucristo. Jesucristo es el fundamento de la iglesia. La verdadera iglesia de Dios se identifica. Estamos ahorita con 3 preguntas. Las preguntas, ¿verdad?, eran: ¿cuál es la verdadera iglesia? ¿Estoy en la correcta iglesia? ¿En la correcta doctrina? ¿En la forma de creer? ¿Estamos en lo correcto? Estamos investigando cuál es la iglesia verdadera. Y una de las claves es esta: la iglesia verdadera, la iglesia de Dios, se identifica. ¿Cómo se identifica? Fíjense lo que dice la escritura. ¿Quién es esta? Que se muestra como el alma, hermosa como la luna, esclarecida, dice, como el sol, impotente como ejércitos en orden. Una mujer que sobresale de todas las demás. Una mujer que no se identifica de todos. Es lo que está hablando la palabra de Dios. ¿Quién es esta? Que se muestra como el alma. Esa está hablando de la iglesia de Dios. Está hablando de una mujer, la iglesia, la cual se va a identificar. ¿Cómo se identifica la iglesia? Mateo capítulo 7, versículo 16 al 20. Por sus frutos.
Vamos a leer esta escritura, el que tenga esta escritura. Por sus frutos los conocieres, con uvas de los espinos o higos de los rojos. Así todo buen árbol lleva buenos frutos, mas el árbol maleado lleva malos frutos. No puede el buen árbol llevar malos frutos, ni el árbol maleado llevar frutos buenos. Todo árbol que no lleve buen fruto, cortase y échase en el fuego. Amén. Dios bendiga a la joven. You shall know them by their fruits. Do men gather grapes of thorns or figs of thistles? Even so, every good tree bringeth forth good fruit, but a corrupt tree bringeth forth evil fruit. A good tree cannot bring forth evil fruit, neither can a corrupt tree bring forth good fruit. Every tree that bringeth not good fruit is cut down and cast into the fire. Dice la escritura, un árbol bueno no puede dar mal fruto. Ojalá entendamos esto. Un árbol malo no puede dar buen fruto. El árbol por sus frutos es conocido. Estamos entendiendo esto, ¿verdad? Si tenemos un árbol aquí afuera y es de manzana, no va a dar otra cosa más que manzanas. Estamos entendiendo esto, ¿verdad? Si tenemos un árbol de naranjas, va a dar naranjas. Lo que el hombre, dice la escritura, sembrare, eso va a cosechar. Y la iglesia de Dios, la verdadera iglesia de Dios se va a identificar por sus frutos. No podemos hacer nosotros una cosa y que salga otra. Por sus frutos, dice la escritura, los conoceréis. Otro punto, el cual va a identificar a la verdadera iglesia, es precisamente la pregunta, ¿verdad? La pregunta es, ¿estoy en la correcta doctrina? ¿Estoy en la correcta forma de creer? Fíjense lo que dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. El que tenga esa escritura, que la lea y rápido porque se nos va el tiempo. Y vi otro ángel volar por el medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra, y a toda nación y tribu y lengua y pueblo. I saw another angel in the midst of heaven, having there the everlasting gospel, and preach unto them that dwell on the earth, and to every nation and kindred and tongue and people. Hermanos, aquí está aconteciendo algo. Está hablando del evangelio eterno. Y mire a otro ángel, dice que tenía en sus manos el evangelio eterno. ¿Para qué? Para predicarlo a los que moran en la tierra. Ese es el evangelio, el cual va a identificar a la iglesia de Dios. Esos son ya los estatutos y los mandamientos que el Señor estaba diciendo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino que el que oyere mis palabras y las haga, este es el que se va a identificar. Esta es la palabra que está escrita ahorita para nuestros tiempos. En su tiempo, ¿verdad? La ley estaba establecida para que el pueblo se rigiera por medio de ella. Ahora estamos dentro de lo que es la gracia de Dios. Y la gracia de Dios nos dice que había un evangelio el cual se le fue dado a este ángel con fines de que lo predicase a los moradores de la tierra. Romanos capítulo 2, versículo 16. If you want to translate just a little. It says in the scripture here that, like we said before, not everyone that just says Lord or Oh God is going to go into heaven, but the ones who identify themselves with this teaching, the ones who identify themselves with this form of doctrine that the Bible specifically carries out to us. Back in the time of Israel, in the law, you know, they had all their orders what to follow. But now we're in the grace, and the grace is the one that tells us, go and preach the love of God, go and preach the gospel of the Lord Jesus Christ. And those are the people that are saved now through the grace of God. Dice la palabra de Dios.
El capítulo 2, versículo 16 de los Romanos. Léalo. En el día en que Dios juzgara por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Por Jesucristo, ¿verdad? In the day when God shall judge the secrets of men by Jesus Christ according to my gospel. Amén. Dice, hermano, la Escritura, cuando el Señor juzgar el encubierto de los hombres, porque un día todos hemos de compadecer ante el tribunal de Cristo. Y lo que va a estar establecido, ¿qué es nuestra conducta dentro de la iglesia? ¿Qué es lo que tenemos que hacer mientras estemos aquí? Lo que nos corresponde a nosotros es la doctrina, el evangelio, el cual se le fue dado al apóstol Pablo para predicarlo al pueblo, lo cual dice la Escritura, cuando el Señor juzgare el encubierto de los hombres conforme a mi evangelio por Jesucristo. Estamos entendiendo, ¿verdad? Cuando el Señor estemos delante de su presencia, lo que va a determinar es lo que fue escrito, lo que se le fue dado al apóstol Pablo para que rigiera en ese tiempo, ¿verdad?, la iglesia de Dios. One day we'll all be judged in front of the throne of the Lord. We'll all go and give account of what we did. And what we'll be judged based upon is this teaching. And what we did based on this teaching given to the Apostle Paul by the grace of the Lord. Gálatas capítulo 1, versículo 9 al 12. Estamos hablando de doctrina y estamos hablando de la forma de creer. ¿Cuál debe ser nuestra doctrina y cuál debe ser nuestra forma de We're creer? talking about a way of living and a way of teaching and a way of believing. Amén. Como antes hemos dicho también, ahora decimos otra vez, si alguno os anunciare otros evangelio de la que habéis recibido, sea Anatema, que es mentiroso, ¿eh? As we porque se persuade yo ahora a hombres o a Dios, o busco de agradar hombres, cierto que todavía agradar a los hombres no sería siervo de Cristo, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio que ha sido anunciado por mí no es según hombre, pues no, ni yo lo recibí, ni lo aprendí de hombre, sino por revelación de Jesucristo. Amén. As we said before, so saying now again, if any man preach any other gospel unto you that you have received, let him be accursed. For do I now persuade men or God? Or do I seek to please men? For if yet I please men, I should not be the servant of Christ. But I certify you, brethren, that the gospel which was preached of me is not after man. For I neither received it of man, neither was I taught it, but by the revelation of Jesus Christ. Amén. Ojalá estemos entendiendo esto, hermanos. Estamos entendiendo porque no hay otro evangelio. No hay otro evangelio y la iglesia de Dios es la cual se rige por medio del evangelio, el cual se le fue dado al apóstol Pablo. Y esa es, hermanos, la forma de creer de la iglesia. Nosotros estamos, ¿verdad?, dentro de la verdadera iglesia. Estamos, ¿verdad?, rigiéndonos por lo que el Señor le dio al apóstol Pablo. Algo que el mismo el apóstol Pablo dijo: cualquiera que trajere otro evangelio sea mentiroso. Si aún un ángel del cielo viniera a vosotros y nos trae otro evangelio, sea anatema. ¿Por qué? Porque él sabía lo que había recibido de parte de Dios y sus instrucciones eran de predicarlo a los moradores de la tierra, los cuales somos los que estamos ahorita, ¿verdad? The Bible tells us here there is not another gospel. There is not another way of teaching. You know, Paul is saying, God gave me this kind of teaching, and even if an angel came and tried and preached something to you, even if an angel from heaven, you know, that's a curse. You know, that's beyond evil, because the only gospel and the only way of teaching is the one that follows the grace of Jesus Christ. Amén. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la verdadera iglesia? Lo que hemos leído y lo que hemos entrado, ¿verdad?, en la lectura,
Dice que aquel que oye mis palabras y las hace. En estos tiempos, la palabra que está sostenida para el pueblo de Dios es el evangelio del apóstol San Pablo. Estamos entendiendo, ¿verdad? Haciendo esto, oyendo la palabra de Dios, poniéndola por obra. El apóstol Pablo dice que tenemos que hacer esto de esta manera. Que el diezmo no lo tenemos que dar. ¿Por qué? Porque el diezmo era de la ley. Esos son los procedimientos para nosotros. El día de sábado es nuestro Señor Jesucristo, es nuestro reposo, Él mismo es nuestro reposo. Es lo que enseña el apóstol Pablo. El pueblo de Dios se rige por medio de ese evangelio. Esa es la forma de creer. El que hace esto, oye mis palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa ¿sobre quién? Sobre la peña, sobre Cristo Jesús. Estamos entendiendo esto, ¿verdad, joven? The question here is, what is the true church? So according to the scriptures that we have now read, the true church is those that follow the teachings of the Lord, like he said, those that follow this form of doctrine that the Apostle Paul has taught us through revelation of Jesus Christ. So our answer here is, he whoever listens to my words and does them and teach them like I have commanded, I will compare him to a man that built his house upon a rock, that built his house upon Jesus Christ. Pues ni yo lo recibí ni lo aprendí de hombre, sino por revelación de Jesucristo. Fíjense qué precioso, ¿verdad? Lo que dice el apóstol Pablo. No es algo que yo inventé, algo que quizás me vino. No, es revelación de Dios. El Señor, ¿verdad?, se guía por medio del Espíritu Santo de Dios, que es el mismo Dios, ¿verdad?, siendo manifiesto. Ahora, la pregunta era, ¿cuál es la verdadera iglesia? Esta es la verdadera iglesia. ¿Cuál es la forma de creer? El Señor dice, ¿verdad?, por medio de la palabra de Dios, que cuando el Señor juzgará el encubierto de los hombres conforme al evangelio que trajo el apóstol San Pablo a la iglesia. Esa es la forma de creer. Ahora, una de las otras señales que identifica a la iglesia, Marcos capítulo 16, versículo 17 al 18, por si hay dudas, ¿verdad? Que esté listo con esa escritura. She's going to read it in English. And these signs will accompany those who believe in my name. They will drive out demons. They will speak in new tongues. They will speak of snakes with their hands, and they'll pick up snakes with their hands. And when they drink deadly poison, it will not hurt them at all. They will place their hands on sick people, and they will get well. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano. Ahora, miren, hermanos, estamos viendo aquí la verdadera iglesia se identifica sobre las demás por sus frutos, por su doctrina y su forma de creer, y también por esto, por las señales que el Señor le dio a la iglesia. Dice la Escritura, y estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre, dice, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes, y si bebieren cosa mortífera, ¿qué dice, hermano? No les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esto es algo, hermanos, precioso, porque esto es lo que para nosotros, para ustedes, pueden darse cuenta que lo que realmente identifica a la iglesia es lo que estamos ahorita viviendo. ¿Por qué nuestro Padre ora por nosotros? ¿Y por qué de una manera u otra el Señor se manifiesta y sana nuestras vidas? Porque estas señales van a seguir a la iglesia. Y esto es lo que va a identificar y nos va a dar a nosotros la plena confianza de decir que estamos dentro de la verdadera iglesia. Estamos dentro del verdadero evangelio, de la forma correcta de creer. Somos la iglesia de Dios. Y todos, ¿verdad?, como dijera el apóstol Pablo, formamos este cuerpo, siendo Cristo la cabeza de la iglesia, y nosotros todos juntos formamos el cuerpo de Cristo, lo cual es la iglesia de Dios. So here's our final answer. This is the church of God.
us that do his commandments, us that teach his preachings like it was revealed to the apostle, that is the answer to this question, to this huge question, to this question of correctness, to this question of rightness. The church that follows his commandments is the true church of the Lord, the one that the Lord will come and receive, the one that preached about in his coming. Somos la iglesia de Dios, dice la palabra de Dios. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén sujetas a sus maridos en todo. Maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra de Dios, para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese, ¿qué dice, hermano? Santa y sin mancha. Precisamente es lo que fue el bautismo. Muchos quizás no entienden lo que es el bautismo. Nuestro hermano tocó el tema del bautismo. Nosotros fuimos limpiados. Todo aquello impuro, todo aquello que nos impedía de estar delante de la presencia del Señor. Dice el Señor que los lanzó y los echó a lo más profundo de la mar para nunca más acordarse de ellos. El apóstol, más bien el profeta, decía: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. De todos vuestros ídolos os limpiaré. Este es el bautismo. Esto es lo que hace el bautismo. El bautismo limpia, quita pecados. Es para remisión de pecados, para tener esa comunión con el Señor. Therefore, as the church is subject unto Christ, so let the wives be unto their husbands in everything. Husbands, love your wife, even as Christ also loved the church and gave himself for it, that he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word, that he might present it to himself as glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. This is where the prophecy of the baptism, yesterday we heard about baptism being born again, and the Lord had promised forgiveness of sins, cleaning us, and this is where he finally does it for us in his church. La pregunta es, ¿podré ser yo parte de la iglesia? Analicen esta pregunta. Qué precioso, hermanos, grupo es. Es algo muy bonito, hermanos. Porque nosotros formamos la iglesia de Dios. Es el dedito gordo de los pies hasta la cabeza, o más bien debajo de la cabeza, porque la cabeza es Cristo, dice la Escritura. Pero todos componemos el cuerpo de Cristo. Y todos somos miembros en parte, con diferente don, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice el Señor que Él se entregó su vida por la iglesia. Ustedes, nosotros, somos la iglesia de Dios. El apóstol Pablo decía: y no sabéis que vosotros sois el templo, y el Espíritu de Dios mora dentro de vosotros. Va a llegar un momento en sus vidas que ustedes van a tener que hacer una decisión. De ser parte de la iglesia. Las instrucciones, el consejo se les ha dado. Ustedes van a llegar a un momento de su vida que van a tener que hacer una decisión de entregar sus vidas a Cristo. De decirle al Señor: Señor, he entendido, he ya conocido lo que es el bien, el mal. Señor, mi vida entrego en tus manos. Vamos a leer una escritura. Hechos capítulo 2, versículo 47. Dice la Escritura: alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día, fíjese, a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quiénes son estos que están siendo añadidos? Nosotros, ¿por qué creen que se hace fiesta? Cuando se logra un bautismo o una persona decide entregar su vida a Cristo, se hace una fiesta, hacemos comida, invitamos a los hermanos de fuera, porque es una bendición, porque está formando parte del cuerpo de Cristo, está formando la familia que es la iglesia de Dios. Esta familia es todavía más fuerte que son los lazos carnales. Porque lo que nos une aquí es la sangre de Cristo.
La sangre de Cristo, la cual cubre nuestras vidas. If you want to read It says here, praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily, such as should be saved. See, this is a blessing from the Lord when someone is added to the church. That's why when we celebrate this type of feast, when we celebrate this type of baptism in addition to our church, we make a feast, we make a whole party. We invite friends, family, we invite all our brothers from the church because it is a blessing from the Lord. It is a blessing that His prophecy is being fulfilled through us, through His church, through His true church. ¿Podré ser parte de la iglesia? Dice la palabra de Dios, y Felipe le dijo, si crees de todo tu corazón, bien puedes. Y respondiendo le dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco. ¿Y qué aconteció? Esa es la entrada, el bautismo. De hecho, nosotros, ¿verdad? Como padres, va a llegar un momento, ¿verdad?, de sus vidas. Dice la palabra de Dios, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Esa es la promesa mía para mis hijos. Pero llega un momento, ¿verdad? Aún el apóstol Pablo dice, pero vuestros hijos son santos. Pero llega el momento de que el hijo crece a una edad que reconoce realmente lo que tiene que hacer, conoce el bien y el mal. Y para ser parte de la iglesia, tenemos que ser bautizados en el nombre de Cristo, ¿verdad? Esta es la instrucciones para todo aquel que quiere ser parte de la iglesia. De hecho, ustedes son parte de la iglesia. No es cuestión de que se decidan un día. El día va a llegar. No se desesperen, ¿verdad? El Señor un día va a tocar sus vidas y ustedes van a sentir el momento adecuado y van a decir, ya no aguanto, yo quiero ser bautizado en el nombre de Jesucristo para ser parte de esta bendición. Hermanos, son mis palabras. El Señor sea el que los bendiga, Dios los guarde. Vamos a orar mucho por estos jovencitos para que el Señor les siga dando mucho de su gracia, porque lo precioso, hermano, lo que yo le digo al Señor es esto: Señor, manifiéstate en ellos. Manifiéstate en ellos, Señor, para que desde niños ellos se den cuenta que tú eres el que tienes el poder. Que ellos, ¿verdad?, sean sanos por medio de ti, por medio de qué oración, para que ellos cuando crezcan no se olviden de aquello. Es lo que yo le pido al Señor, porque tengo muchas hijas, ¿verdad? Para que el Señor se manifieste y ellas un día cuando lleguen a su edad se van a recordar de aquel que vive. Y nosotros, nuestro trabajo es inculcarles a ellos la palabra de Dios, ya sea que estemos sentados en la casa, como dice la Escritura, o lo estemos platicando. La Escritura nos dice a quién se va a enseñar la doctrina y a quién se hará entender la doctrina y a quién se enseñará la ciencia. A los arrancados de los pechos, a los quitados de la leche, a nuestros hijos. Y ellos cuenten a los hijos de ellos y los hijos de ellos a sus hijos, para que la bendición venga y sobreabunde sobre lo que es toda nuestra familia. Dios los bendiga, hermanos. Son mis palabras. Señor, sea el que los guarde.